¿Qué harías si, en un hospital, el mayor peligro no fuera la enfermedad, sino la cama misma? ¿Es posible que la desesperación de un paciente terminal se adhiera a la materia, convirtiendo el mueble en una trampa? ¿Y si en los registros médicos existe una unidad sellada, qué clase de paciente fue tan perturbador que su ausencia se volvió una amenaza? Esta es la historia de Marco, un pasante de medicina al final de su formación y de su inmersión involuntaria en las leyendas urbanas del Hospital Central Metropolitano, un edificio antiguo con un ala de cuidados paliativos que se cerró tras un misterioso incidente en 1993. La leyenda más oscura del hospital era el síndrome de la cama vacía. Se contaba que en el ala clausurada había una habitación, la 312, donde el paciente moría invariablemente a las 3 a.m. a los 3 días de ingresar, independientemente de su dolencia. Tras la muerte del último paciente, la cama fue retirada y el ala sellada. El rumor era que la propia cama, y no la enfermedad, era la causa de la muerte. Marco, escéptico pero curioso, encontró en un viejo archivo de mantenimiento una referencia a la unidad de aislamiento 300, cerrada y sellada con láminas de acero. Usando su pase de interno, accedió al subsuelo y encontró un túnel de servicio que conducía al ala clausurada. Una noche, cerca de la medianoche, Marco se deslizó por el túnel. El ala 300 era un túnel del tiempo. El aire era gélido y el silencio total, salvo por el crujido de sus pasos en el linóleo polvoriento. Las habitaciones estaban abiertas y vacías, con las paredes descoloridas. Llegó a la habitación 312. La puerta estaba abierta. Dentro la habitación era idéntica a las demás, pero con una diferencia inquietante. En el centro, donde debería haber estado la cama, solo había un recuadro más limpio en el suelo, como una silueta dejada por un objeto que había permanecido allí durante décadas. Marco usó la linterna. En el centro exacto de la silueta de la cama, vio un objeto pequeño y olvidado, una cuchara de metal antigua, doblada en un ángulo imposible. Al agacharse para recogerla, la silueta limpia de la cama se hizo más visible, y en ese momento, una melodía musical suave y simple comenzó a sonar en algún lugar cercano. Era una tonada infantil, melancólica, como una caja de música. La melodía, sin fuente discernible, parecía provenir de la silueta de la cama misma. Marco sintió una urgencia helada de salir, pero la curiosidad profesional lo retuvo. Levantó la cuchara. Al tocarla, la cuchara se enderezó ligeramente en su mano, como si hubiera reaccionado al calor. En el mismo instante, la melodía se detuvo de golpe, y un chillido agudo y breve, el grito de un niño, resonó en el pasillo. Marco se giró hacia la puerta. Al final del pasillo, la oscuridad era tan densa que parecía sólida. Pero en esa oscuridad, dos pequeños puntos de luz de color ámbar, bajos, a la altura de las rodillas, se encendieron. No se movían, solo observaban. Y entonces, una voz, muy cerca, congeló la sangre de Marco. No era humana, era un susurro metálico, como el roce de dos piezas de acero. La voz le habló desde el rincón de la habitación, el lugar más oscuro. La cama está vacía, doctor, pero el paciente necesita un sustituto. La silueta de la cama comenzó a emitir un vapor frío que ascendía lentamente y Marco sintió que la temperatura bajaba drásticamente. El juego de la quietud, del confinamiento, se había iniciado. El ala sellada,
Había encontrado un nuevo huésped. El susurro metálico, la voz que sonaba a acero raspado, venía del rincón de la habitación 312. Marco se quedó petrificado, la cuchara enderezada en su mano. El vapor frío que emanaba de la silueta de la cama vacía era tan denso que la humedad se condensaba en sus pulmones. Los puntos de luz ámbar en la oscuridad, a la altura de las rodillas, no se movían, pero observaban con una fijeza penetrante. Marco se dio cuenta de que si la entidad estaba a esa altura, era pequeña, quizás del tamaño de un niño, o confinada a la altura de la cama. La voz metálica repitió, esta vez con una nota de impaciencia. «Doctor, el ciclo es de 3. El cuerpo es la cama. El alma es la melodía. Devuelve el objeto». Marco miró la cuchara. El objeto no era solo un cubierto, era un objeto vinculante. La leyenda del síndrome de la cama vacía no hablaba de un fantasma, sino de un paciente terminal, que en su agonía había intentado escapar de la cama doblándola y había muerto sujetando la cuchara. El objeto había absorbido la desesperación de su último huésped, actuando como un receptor de la maldición. Marco sintió que el frío se intensificaba y el vapor comenzó a expandirse, tomando una forma vaga sobre la silueta de la cama. La voz metálica regresó. «No puedes salir. La habitación es el sello y la cama te llama». Marco, resistiendo el pánico, se dio cuenta de que la melodía infantil que había escuchado era el llamado del paciente original, un niño de 9 años que, según los viejos rumores, había muerto en esa cama. El niño no se había ido, había quedado fundido con la cama y su espíritu o su esencia de dolor se manifestaba como una melodía. El vapor frío se condensó completamente, formando la silueta de una cama de hospital antigua, completa con barandillas y sábanas limpias, pero hecha enteramente de neblina gélida. La cama vacía se había manifestado. Marco se dio cuenta de su única ventaja, la cuchara. Era el objeto que había roto el ciclo, el último remanente de la voluntad del paciente original. La silueta de la cama de vapor avanzó lentamente, sus sábanas de niebla extendiéndose hacia Marco. El chillido agudo de la parte 1 resonó de nuevo, esta vez prolongado y lleno de agonía, como el sonido del metal siendo rasgado. Marco gritó, pero su voz sonó ahogada, amortiguada por el silencio opresivo del ala abandonada. La casa estaba robando el sonido para asegurar la quietud. En un acto reflejo, Marco levantó la cuchara y, usando su propio mechero, calentó la cuchara de metal hasta que estuvo al rojo vivo. Apuntó la cuchara al rojo vivo a la silueta de la cama de vapor. El contacto fue un siseo agudo y violento. El vapor de la cama se contrajo, emitiendo un chillido electrónico que no era de dolor, sino de interferencia. El metal al rojo vivo había roto la quietud del vapor. La silueta de la cama retrocedió y los 2 puntos ámbar, a la altura de las rodillas, parpadearon furiosamente. La voz metálica resonó, llena de ira. «Has contaminado la quietud. El fuego es el enemigo del lecho». Marco sabía que había ganado tiempo, pero había alertado al paciente y a la entidad que lo controlaba, el vigilante. La cama desapareció, pero en el centro del pasillo las 2 luces ámbar se movieron por primera vez, deslizándose hacia la oscuridad, a la espera. El sustituto, el nuevo huésped, aún era necesario para completar el ciclo de 3 días. Marco estaba en una carrera contra el tiempo y el frío. Llegó a la unidad de aislamiento, unidad 300. La puerta de acero estaba sellada con remaches, pero en el centro había una antigua ventana de visualización cubierta por una rejilla oxidada. La voz metálica, el susurro del vigilante, regresó, resonando justo detrás de él. «Aquí, doctor, aquí está el origen de la cama. El paciente está en el pasado.
Tu sustitución está en el futuro. El arrastrar de pies se hizo más rápido. Marco se giró y apuntó la linterna. No vio nada, pero la luz reveló algo impactante en el suelo. Un rastro húmedo y brillante, como el rastro que deja un caracol que se extendía desde la oscuridad del pasillo hasta sus propios pies. El arrastrar no eran pies, era algo que se arrastraba y dejaba una baba gélida. Marco sintió un miedo primitivo. Apuntó la luz a la pequeña ventana de la puerta de aislamiento. A través del cristal sucio, vio una escena imposible. La habitación estaba iluminada, no por bombillas, sino por un halo de luz azul fría. Y en el centro había un niño pequeño, con pijama de hospital, sentado en el suelo, abrazando sus rodillas. El paciente original. El niño estaba sollozando, un sollozo audible y desesperado. Y detrás de él, en la pared había una espiral gigante tallada en el cemento, el sello del observador. Al observar al niño a través de la ventana, Marco sintió un pinchazo de dolor en el costado, justo donde el niño parecía estar sosteniendo su propio cuerpo en el sollozo. El dolor del paciente estaba siendo proyectado sobre Marco, obligándolo a la quietud del dolor. Marco se dio cuenta de su diagnóstico. El síndrome de la cama vacía no era una maldición, era un experimento de confinamiento psíquico fallido, dirigido por el vigilante, ahora manifestándose como el susurro metálico. La cama vacía era solo un señuelo. La verdadera quietud estaba en el dolor crónico del niño. Con la silueta arrastrándose detrás de él y el dolor del niño proyectándose en su cuerpo, Marco sabía que tenía que romper la proyección. Tomó la cuchara aún tibia y la pegó al cristal de la ventana de la puerta de aislamiento. La voz metálica rugió. ¡No lo toques! ¡El dolor es el peaje! El niño en el interior de la habitación dejó de llorar y se giró. Y en la ventana, Marco vio que el niño no tenía ojos. En su lugar había dos luces ámbar idénticas a las que había visto antes. Y el niño sonrió. Una sonrisa de alivio macabro. El paciente original había sido el cebo. La entidad ámbar estaba detrás de él. El escalofrío que recorrió a Marco no fue solo por el frío, sino por la revelación. Las luces ámbar, los ojos del vigilante, estaban en el rostro del niño. El paciente original no era solo una víctima, era el huésped de la entidad, el paciente cero, que se había fusionado con el observador a través de su dolor. La sonrisa de alivio macabro significaba que el niño, o la entidad que lo controlaba, había reconocido la cuchara. El susurro metálico resonó en el pasillo. La cuchara es el testigo. Él la usó para abrir, ahora tú la usarás para pagar. Marco recordó el informe. El paciente original había intentado doblar la cuchara para usarla como palanca de escape. El vigilante había impedido el escape del cuerpo, pero había quedado vinculado al objeto. La cuchara era la llave del umbral, el único objeto que el niño había tocado con la voluntad de resistir antes de la quietud. Marco sintió el dolor agudo en el costado intensificarse. El niño en la habitación de aislamiento, con los ojos ámbar, se llevó las manos a la cabeza, proyectando sobre Marco una migraña paralizante. El objetivo era obligarlo a la quietud, a quedarse inmóvil y ceder al confinamiento. El rastro húmedo y brillante que se arrastraba por el suelo regresó. Marco se vio obligado a moverse, luchando contra el dolor para evitar que la sombra arrastrada lo alcanzara. Se dio cuenta de que la sombra no era el vigilante, era la sustancia residual del niño, el cuerpo que no había podido morir en paz. Marco tenía que romper el vínculo entre la cuchara y el niño. Miró la ventana de la puerta. El niño lo observaba con una fijeza implacable. En el fondo de la habitación, la espiral tallada en el cemento
Parecía brillar levemente con la luz azul fría. Con un esfuerzo que le arrancó un gemido, Marco tomó su bisturí de bolsillo y con la punta grabó una pequeña marca en el mango de la cuchara de metal. No era un símbolo, sino una línea de corte, un acto de separación. El niño en la habitación gritó, un grito real, de pánico, que resonó en el pasillo como si el niño estuviera de vuelta en la realidad. Los ojos ámbar parpadearon y se apagaron. La proyección de dolor cesó. El vigilante había perdido el control. Marco miró a través de la ventana. El niño ahora estaba llorando de verdad, sollozando, con lágrimas reales cayendo sobre su pijama de hospital. El rostro del niño, aunque demacrado, había recuperado sus ojos. El susurro metálico se hizo un graznido débil, frustrado. «¡Has liberado el dolor! ¡El precio es tuyo!». La entidad se había retirado completamente del niño. La liberación fue inmediata, pero el peligro no había terminado. El rastro arrastrado que se acercaba a Marco se detuvo. Y en el pasillo, la silueta de la cama vacía regresó, esta vez no como vapor, sino como una cama física, oxidada y antigua, que se materializó justo detrás de él. La cama no lo atacó. Solo se colocó en posición, bloqueando la salida hacia el túnel de servicio. El vigilante, o el guardián, había cambiado de táctica. Había liberado al niño para confinar a Marco. El Hospital San Judas no solo confinaba almas, confinaba cuerpos. Marco se dio cuenta de que al liberar al niño, había aceptado el destino del sustituto, y se había convertido en el nuevo paciente de la habitación 312. Y la cama oxidada, la trampa, se había manifestado para él. Marco tenía que encontrar la manera de destruir la cama antes de que comenzara el ciclo de los 3 días. El shock de ver la cama vacía materializada en el pasillo, una estructura metálica oxidada que bloqueaba su única vía de escape, golpeó a Marco con la fuerza de la desesperación. El Hospital San Judas había cumplido la profecía del sustituto. La liberación del niño había sido el precio de la trampa para el nuevo huésped. El susurro metálico del vigilante, ahora débil pero insistente, resonó en el pasillo como si viniera de las paredes mismas. «Duerme, doctor. El hecho es tu destino. El ciclo es de 72 horas. La quietud es la cura». Marco sabía que el peligro de la cama no era físico, sino psíquico. El ciclo de 3 días, 72 horas, se iniciaba cuando el paciente se acostaba sometiéndose a la quietud del lecho, momento en el cual el observador drenaba su energía vital hasta el cese total de las funciones a las 3 de la mañana del tercer día. Se giró hacia la puerta de aislamiento. El niño, el paciente original, seguía llorando al interior, su llanto audible, ya sin los ojos ámbar. Había recuperado su alma, pero no su libertad. El niño estaba llorando por el dolor de la quietud que el vigilante le había infligido durante décadas. Marco se dio cuenta de que la única forma de liberar al niño y destruir la cama era negar la quietud del lecho mediante un acto de extrema agitación. Tenía que encontrar una forma de transferir el confinamiento de la cama a otro objeto. Se acercó a la cama oxidada. La estructura goteaba humedad gélida y el metal estaba tan frío que quemaba al tacto. Marco pasó la mano por el colchón. No había sábanas, solo un cojín de vinilo duro. Al tocarlo, sintió la misma sensación de opresión que había sentido en su costado antes. El dolor crónico del niño estaba impregnado en la cama. Marco tomó la cuchara que había utilizado como llave y observó el rastro húmedo y brillante en el suelo. El rastro se detenía justo antes de la cama. La sombra arrastrada era el cuerpo espectral que había fallado en su intento de escape. El vigilante había utilizado la cama como un interruptor de quietud. Marco tenía que mover la cama para abrir el camino, pero la estructura era pesada y el miedo a entrar en contacto prolongado era paralizante. Decidió usar el rastro de la sombra. Con la cuchara,
Marco comenzó a raspar metódicamente el linóleo, siguiendo la línea húmeda del rastro arrastrado, raspando la superficie y levantando el material. El raspado resonaba con un ruido desagradable que rompía el silencio. El vigilante reaccionó al ruido. El susurro metálico se transformó en un chirrido agudo de interferencia que hizo sangrar las orejas de Marco. ¡Silencio! No contamines el lecho. La quietud es sagrada. Marco no se detuvo. Al raspar el suelo, la cuchara se enganchó en algo. Marco levantó el linóleo y encontró un trozo de cable eléctrico viejo, envuelto en un material de tela roja descolorida. Era un cable de teléfono antiguo. El cable era grueso y al examinarlo, Marco vio que el cobre dentro estaba brillando con una energía rojiza. El cable telefónico era la conexión externa del vigilante, el mismo sistema de red de quietud que había operado el teléfono rojo. Marco se dio cuenta de que la cama vacía estaba conectada a esta red, extrayendo la quietud del exterior y bombeándola al ala sellada. Con el bisturí de bolsillo, Marco cortó el cable telefónico. El chirrido del vigilante cesó inmediatamente. Al mismo tiempo, la cama oxidada se hizo más pesada, emitiendo un gemido metálico mientras se hundía ligeramente en el suelo. El vigilante había sido desconectado de su fuente de energía. Marco empujó la cama con todas sus fuerzas. Al estar desconectada, la estructura cedió con un chirrido insoportable, abriendo la salida. Marco había ganado tiempo. Pero ahora, el vigilante, atrapado en la habitación, estaba desesperado y furioso. Marco solo tenía una opción: liberar al niño y escapar por el túnel antes de que el vigilante encontrara una nueva conexión o un nuevo huésped. Marco empujó la cama vacía oxidada hacia un lado, abriendo el camino hacia el túnel de servicio. La cama, ahora desconectado de su fuente de energía, permanecía pesada, un testigo inerte de la quietud. El silencio del pasillo era denso, esperando el siguiente movimiento del vigilante. Marco sabía que su misión no estaba completa si dejaba al niño atrás. Si el niño seguía en el ala, el vigilante regresaría, encontraría una nueva fuente y reiniciaría el ciclo de la cama vacía. La liberación del niño era la única forma de desmantelar la unidad de aislamiento. Se acercó a la puerta de la unidad 300. El niño, con sus ojos recuperados, seguía llorando en el interior. Su llanto, ahora real y audible, era la única evidencia de que la quietud había sido rota. Marco se dirigió a la cerradura. Estaba antigua y pesada. Sabía que forzarla con herramientas haría mucho ruido, dando tiempo al vigilante para atacar. Recordó el cable de teléfono rojo que había cortado, la arteria de la quietud. El cable, aún brillando con una energía rojiza, vibraba en el suelo. Marco tomó el cable. Se dio cuenta de que si la energía que alimentaba la quietud se usaba para romper el confinamiento, el efecto sería devastador para la entidad. Tomó la cuchara, el objeto vinculante de la resistencia del niño, y con el bisturí raspó el extremo del cable, exponiendo el cobre brillante. Se arrodilló junto a la puerta y con cuidado tocó el cable pelado a la cerradura metálica. La energía rojiza del cable se transfirió a la cerradura con un chispazo silencioso pero intenso. La cerradura explotó con un estallido sordo. La puerta se abrió de golpe, revelando la pequeña habitación azul. El niño estaba ahí. Detuvo su llanto mirando a Marco. En el centro de la pared, la espiral tallada en el cemento comenzó a brillar intensamente con una luz ámbar, la señal de que el vigilante, atrapado, se estaba manifestando por última vez. «Él es el mío. La quietud es mi lecho». La voz metálica resonó, ahora desesperada y rota. Marco ignoró la voz, se dirigió al niño, desató las correas de cuero y lo levantó. El niño era ligero y gélido al tacto, pero se aferró a Marco con una fuerza desesperada.
Con el niño en brazos, Marco corrió hacia el pasillo. Al pasar junto a la cama vacía, la cama oxidada chirrió con furia. En ese momento, la espiral en el cemento de la habitación de aislamiento se fracturó con un sonido seco, y la luz azul de la habitación se extinguió. El vigilante había sido obligado a retirarse completamente. Marco no se detuvo hasta llegar al túnel de servicio. Dejó al niño allí, temblando. El niño lo miró, y las lágrimas se habían detenido. Había recuperado su alma, pero estaba profundamente traumatizado. Marco miró el túnel. El peligro había terminado, pero no sin dejar una huella. Al salir, Marco miró atrás, al túnel oscuro. La cama vacía, ahora libre de cualquier vigilancia, había cumplido su destino. El Hospital San Judas había sido neutralizado. Marco reportó el caso del niño a las autoridades, inventando una historia compleja para justificar el hallazgo. El niño, el paciente cero, fue recuperado, pero nunca habló del ala de aislamiento. Marco, sin embargo, nunca pudo volver a dormir profundamente. Cada noche, cerca de las 3 a.m., sentía el frío gélido de un paciente silencioso que lo observaba. Y en sus sueños, el zumbido de la quietud regresaba. Una semana después, las noticias locales reportaron que la antigua unidad de aislamiento del Hospital Central Metropolitano había sido demolida. Pero el artículo mencionaba un detalle inquietante. Los equipos de demolición se habían encontrado con una cama de hospital oxidada en el pasillo, increíblemente pesada, y que al ser tocada emitía un chirrido metálico que sonaba extrañamente a un lamento. La cama vacía no había sido destruida, había sido simplemente reubicada en el subsuelo, y el terror continuaba. Fin. Gracias por leer esta escalofriante historia. Si te atreviste a llegar hasta aquí, comparte y comenta si tú te atreverías a investigar la leyenda de una cama de hospital que atrae a la muerte.